Resulta que hay un patrón muy curioso en la historia. Es como una sombra que persigue a ciertas figuras geniales y que de hecho las sobrevive. Y hoy, pues hoy vamos a meternos de lleno a analizarlo. La historia arranca con un artista, sí, pero uno que en realidad no quería solo pintar cuadros. Fíjate, lo que él quería era crear un hogar, un refugio para otras almas rotas. Después, la historia sigue con un filósofo al que, no le interesaba nada dejar un legado escrito. Lo suyo era generar verdad en la conversación, ¿sabes? Justo ahí, en el momento presente. Y la cosa culmina con un maestro que no vino a fundar ninguna religión. No, hizo algo mucho más terrenal. Compartió su mesa con esa gente que el mundo había dejado de lado, con los rechazados. Entonces, ¿qué tienen en común estas tres historias? Pues una traición, pero una traición muy profunda a la presencia y además por parte de la gente más cercana. A los tres les fallaron, sí, pero no sus enemigos, sino sus seguidores más fieles. Y no fue una traición de ideas, es algo más sutil, una desconexión en el momento clave. En fin, vamos a desgranar esto bien. Porque, a ver, que quede claro, este patrón no va de la típica deslealtad, no, es algo más inevitable. Es el choque frontal entre dos arquetipos, ¿sabes? Dos maneras completamente distintas de estar en el mundo que, mira tú por dónde, se repiten sin parar. Por un lado, tenemos al maestro vulnerable. Este opera desde el sentimiento puro. Ofrece una conexión que es auténtica, sí, pero también caótica, desordenada. Está dispuesto a estar roto. Y por otro, tenemos al discípulo pragmático. Él admira esa visión, claro que sí, pero al final elige la estructura, la autoconservación. Él opera desde el entendimiento. Y aquí está el meollo de todo, la diferencia abismal entre resonar con una experiencia y simplemente analizarla. Y ojo, que el material que estamos viendo hoy le da una vuelta de tuerca a la idea de la traición. No se trata solo de Judas, ¿eh? La figura clave, el traidor definitivo de la presencia, es Pedro, la roca. Y no es una conspiración, es una falta de resonancia en el momento crucial. Es que Pedro fue elegido para construir la iglesia precisamente porque era incapaz de permanecer en el caos del sentimiento puro. Vale, entonces, ¿qué es lo que se traiciona exactamente? Porque no es solo a una persona, ¿eh? Es algo más grande. Es un espacio, un estado mental, emocional, que la fuente que manejamos llama el patio de recreo. Pero a ver, este patio de recreo no es un sitio con columpios, claro. Es un estado de aceptación radical, de creación sin ego. Es como una locura compartida, un hogar de verdad para almas rotas. No es una institución con muros y reglas. Es un espacio que no se puede explicar ni planificar, ¿sabes? Solo se puede sentir y compartir. Y la traición en el fondo es siempre la misma. Consiste en abandonar ese patio de recreo para irse a construir una escuela, una iglesia o un museo. Gauguin abandona el patio de Van Gogh, Platón el de Sócrates, Pedro el de Jesús. Todos, absolutamente todos, eligen irse para construir algo sólido, algo tangible, en vez de quedarse en ese espacio de conexión viva, que es, mucho más vulnerable. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué les resulta imposible quedarse en ese patio de recreo? Bueno, pues la fuente identifica una barrera que es fundamental y que la verdad la tenemos todos. El techo es el ego, así, de simple. Los discípulos, claro que podían ver ese estado de conciencia de sus maestros, lo admiraban con locura, pero su propio ego, esa necesidad de orden, de dejar un legado, de tener una reputación, todo eso actuaba como un techo de cristal. Les impedía resonar de verdad, sentirlo en sus propias carnes. Podían ser espectadores de primera fila, sí, pero eran incapaces de saltar al escenario y habitar ese espacio. Y este proceso psicológico es brillante. Primero, presencian al genio. Segundo, admiran esa visión cruda, sin filtros. Tercero, aquí viene el giro. Eligen la autoconservación en lugar de la vulnerabilidad compartida. Y cuarto, construyen una institución para contener el recuerdo. Es un viaje que va de la admiración más pura a una retirada estratégica hacia lo seguro. Se cambia la realidad caótica del sentir por una estructura controlable, producto del entender. Es el eterno intento, casi siempre bien intencionado, de meter un relámpago en una botella. Y hay que decirlo, en esto de preservar, los discípulos son unos genios, unos verdaderos maestros. Son capaces de coger esa experiencia que es inmensa, inabarcable, y la meten en una cápsula para el futuro. Por ejemplo, Platón salvó las palabras de Sócrates para siempre, pero no su presencia. Y aquí, justo aquí, está el corazón de la tragedia. Se salva el producto, el qué se dijo, pero se traiciona el proceso, el cómo se vivía.
El entendimiento, la mente racional, es genial para capturar la palabra, el concepto, pero el sentimiento que le dio origen, esa chispa, esa se pierde para siempre. Y esta nos lleva, ya sí, al núcleo duro de esta división. Los maestros tenían algo que los discípulos podían ver, incluso admirar, pero con lo que eran incapaces de resonar. Una especie de facultad interna, para la que los antiguos griegos, por cierto, tenían una palabra muy específica: el daimonion. Sócrates decía que tenía uno. Pero ojo, no es un mensaje, no es una voz que te dice qué hacer. Es más bien como un órgano de discernimiento instantáneo, que opera antes de la razón. Es una brújula interna que siente la verdad a través de la atracción o la repulsión, un sí o un no visceral, un sentir puro que no se puede enseñar ni transferir. Y esa era la fuente de su presencia. Y aquí llegamos a la gran tragedia del asunto. Los discípulos nunca tuvieron el órgano para sentir el fuego en primer lugar. Podían verlo, sí. Podían entenderlo, analizarlo, escribir sobre él durante siglos, pero carecían de ese daimonion, de ese órgano interno para sentir de verdad su calor. Y lo más importante, no es que fueran malvados, al contrario, querían hacer el bien, querían preservar esa luz, pero lo intentaron con la herramienta equivocada. Usaron la mente racional para una tarea que solo se puede hacer desde ese lugar profundo donde nace la resonancia. Claro, que nadie piense que esto es solo una curiosidad de la historia antigua, un cuento sobre griegos y romanos. No. Este patrón, este eco, resuena muy fuerte en el presente. Es una transacción que hacemos constantemente. Al final, construimos museos para Van Goghs a los que no habríamos querido tener de vecinos. Y construimos iglesias para un Jesús al que probablemente habríamos crucificado. ¿Por qué? Porque celebramos el legado ya procesado, ya limpito, la pintura enmarcada, la frase inspiradora. Pero al mismo tiempo rechazamos al ser humano caótico, difícil y vulnerable que lo creó. Nos quedamos con la versión que podemos entender y, sobre todo, controlar. Y esto importa porque, en el fondo, nos retrata. Preferimos el producto, no el proceso. Admiramos más las instituciones que a los individuos. Elegimos entender en lugar de sentir. Y, en definitiva, nos dedicamos a comisariar el genio en lugar de conectar con él. Así que la conclusión es un poco incómoda. Todos somos, a nuestra manera, discípulos pragmáticos. Casi siempre elegimos la seguridad de la institución, del concepto, por encima de la realidad impredecible y a veces muy incómoda del patio de recreo. Y todo esto nos deja con una última reflexión, que es más bien una pregunta para que se quede flotando en el aire. ¿Qué patio de recreo admiramos hoy desde la barrera, pero nos negamos a entrar? ¿Dónde estamos eligiendo la seguridad del entendimiento, esperando a que todo pase para, entonces sí, construir el monumento?